extraño leer acerca de calles de oro y de puertas de perla. Pero una cosa que no se nos puede perder de vista, que debemos tener siempre presente, es lo que ya hemos dicho en ocasiones anteriores. La realidad que representa un símbolo es mucho mayor que el mismo símbolo. Quiere decir que efectivamente es muy probable que las calles en el cielo no vayan a ser literalmente de oro. Pero si no lo son, si el oro solamente simboliza el material del que van a estar hechas las calles en el cielo, podemos estar seguros que el material de lo que estén hechas será seguramente muchísimo más precioso que el metal más precioso que como seres humanos conocemos. Entonces eso es lo primero que debemos notar. Es cierto, el Apocalipsis usa muchos símbolos, pero son símbolos que apuntan a una realidad que es muchísimo más superior que ese símbolo. Para obviar tiempo, vamos a concretarnos a la descripción de nuestro hogar eterno, solamente mencionando las cosas que hay y las cosas que no hay en el cielo. De hecho, esos son los términos en los que los describe Juan. Juan en Apocalipsis 21 y 22 dice, ¿qué sí hay en el cielo y qué no hay en el cielo? Primero, ¿qué no hay? Versículo 1. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. De entrada, sí, ya vi por ahí una de mi esposa. Puede decepcionar a mucha gente esto de entrada. Mi esposa ama las vacaciones en la playa, ama el mar, y el saber que no va a haber mar en el cielo la decepciona, y lo mismo nos puede pasar a varios, ¿no? ¿Y se quiere quedar? No, creo que no. Me voy a comportar con el mar de lado. Y entonces pudiéramos pensar, a lo mejor al cielo le van a faltar cosas. Digo, si no va a haber mar, pues como que lo vamos a extrañar. La verdad es que cuando un israelita oye esto, que no va a haber mar en el cielo, es como música para sus oídos. ¿Por qué? Porque en la literatura hebrea el mar es un símbolo de destrucción. Si vamos al Salmo 46, ahí nos da un ejemplo de esto. Salmo 46:1 dice el salmista: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Fíjese, el salmista habla de tribulaciones, de temor, porque luego en el 2 dice: por tanto no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. A los israelitas particularmente no les gustaba el mar. De hecho, Israel nunca desarrolló un comercio marítimo, dado que sus archienemigos, los filisteos, dominaban las costas del mar. Entonces, del mar, los israelitas solo esperaban amenazas, peligro, destrucción. Y luego, para acabarla, no solamente estaban ahí sus principales enemigos dominando el mar, pero también los mares que rodean el territorio de Israel, por la situación geográfica de esa área, hace que estos mares, por ejemplo el mar de Tiberias, que aunque técnicamente no es un mar, es un lago, pero por su extensión se le denomina así mar de Tiberias, por las montañas de las que está rodeado y las corrientes de aire que hay, hacen que constantemente haya tempestades. Los mares que rodean Israel son mares tempestuosos. Entonces, por eso no se desarrollaba mucho el comercio marítimo, al menos no a nivel extrafronteras, porque siempre se tenía el temor de una catástrofe. De manera que Dios y su Espíritu Santo no tuvieron mejor manera de inspirar a Juan, de tener esta imagen de la ausencia del mar, para describir la realidad de que en el cielo no habrá destrucción.
Lo que Apocalipsis quiere decir en 21:1, perdón, es que en el cielo ya no va a haber destrucción. Eso es lo que representa el mar en Apocalipsis. ¿Sí? En contraposición, que sí hay. Capítulo 22, versículo 1. No hay mar, pero sí hay un río. Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad, y a uno y a otro lado del río, estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. De la misma manera que el mar representa destrucción y muerte, el río está siempre ligado en la literatura hebrea a la vida y a la bendición. Sí. El mar representa destrucción, el río representa vida y bendición. Por eso Juan dice, no va a haber mar, no va a haber destrucción. Sí va a haber un río, va a haber vida y vida abundante. Va a haber bendición y bendición abundante. La bendición de Dios, esa que la Biblia nos enseña, que es la que no añade tristeza con ella. Esa bendición que es la que de veras enriquece, va a estar manifestada en todos los rincones del señorío celestial de Cristo. Entonces, no hay mar, sí hay río. No hay destrucción, sí hay vida y bendición. ¿Qué más sí hay? El tabernáculo de Dios. Fíjese qué dice el versículo 3 del capítulo 21. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Es otra figura tomada del Antiguo Testamento. Porque el tabernáculo era el sitio en donde Dios se encontraba con su pueblo. De hecho, el nombre completo es el tabernáculo de reunión, porque ahí es donde Dios se encontraba con su pueblo, mediante ceremonias, mediante ritos muy elaborados. Los israelitas buscaban la comunión con Dios. Y la presencia de Dios, que en el Antiguo Testamento vemos que durante el día en el tabernáculo era con la presencia de una nube, y en la noche una columna de fuego, se encontraba Dios en medio de ellos. ¿Qué va a pasar en el cielo? En el cielo no va a ser mediante ceremonias, no va a ser mediante ritos, no va a ser mediante teofanías, es decir, mediante manifestaciones de la presencia de Dios como la nube y la columna de fuego. No es así como vamos a buscar la comunión con Dios. En el cielo vamos a estar, hermanos, en la presencia inmediata de Dios. Y su presencia significará la ausencia de nuestros más grandes temores, de nuestros más grandes motivos de angustia. Estando presente Dios, toda la angustia desaparece. Estando presente Dios, todo el temor desaparece. Y nosotros en el cielo vamos a estar en la presencia inmediata de Dios. Fíjese qué dice el versículo 4. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Creo que todos alguna vez hemos sentido esa sensación tan maravillosa de una mano enjugando nuestras lágrimas. Quizá fue nuestra mamá, o nuestro papá, o nuestra esposa, o nuestro hijo, o un amigo, o una amiga. Pero la verdad es que cuando alguien enjuga nuestras lágrimas,
hay una sensación de consuelo, hay una sensación de paz que difícilmente puede describirse con palabras. Desgraciadamente, esa sensación es solamente temporal, porque tan pronto nos enjugan las lágrimas por un motivo, aparece un motivo más que nos hace llorar, y necesitamos que nos vuelvan a enjugar. Entonces esa sensación de consuelo dura muy poco. Ya les he platicado yo de lo que me pasaba a mí de niño, ¿no? Mi mamá nunca nos habló bonito. La verdad es que mi mamá nunca fue tierna con nosotros. Pero cuando yo me caía, o cuando varias veces me descalabré, una vez me descalabró ella, pero bueno, eso es otra historia, eso es otra historia. Pero la verdad es que cuando eso pasaba, mi mamá cambiaba hasta su tono de voz. Y me hablaba dulce y yo hasta... ¿Esta señora quién es? No, pero se sentía muy padre que mi mamá me hablara así. Pero nada más a la siguiente travesura, pues eso, adiós, y ya volvía con las chanclas y con el cinto y todo eso. En el cielo no va a ser así, hermanos. Cuando Dios enjugue nuestras lágrimas, lo hará para siempre. Cuando Dios enjugue nuestras lágrimas, nunca más vamos a llorar. Al menos no de dolor. Esa es la gran diferencia. Si ponemos atención, el énfasis de Juan al describir el cielo, nuestra patria celestial, está más en las cosas que no va a haber que en las que sí va a haber. Otra cosa importante y muy interesante es que para describir lo que hay, Juan usa símbolos, ¿no? Calles de cielo, calles de oro, puertas de perla, de piedra, cimientos de piedras preciosas. Pero para describir lo que no hay, él no usa símbolos. Él es directo. Y ese es el énfasis, porque, hermanos, va a traer mucha más bendición desde ahora que sepamos lo que no va a haber, que nos imaginemos lo que sí va a haber. ¿Por qué? Porque sabemos que en el cielo no va a haber destrucción, que en el cielo no van a haber más lágrimas, no va a haber más dolor, no va a haber más muerte, no va a haber más pecado, no va a haber más enfermedad. Todas las cosas que ocasionan nuestro dolor, nuestro llanto, nuestro duelo, se van a extinguir para siempre. Y esa ausencia que provoca la presencia inmediata de Dios va a hacer que por fin cada uno de nosotros alcance nuestro máximo potencial. Hermanos, Dios nos hizo a imagen suya. Tenemos la imagen de Dios, solamente que el pecado ha empañado esa imagen y ninguno de nosotros puede en este mundo desarrollar todo su potencial, hacer todo de lo que somos capaces de hacer para bien. En el cielo sí. En el cielo vamos a poder por fin cumplir el propósito original para el cual Dios nos creó. Ese propósito está en la primera pregunta del Catecismo de Westminster. ¿Cuál es el fin principal del hombre? ¿Para qué Dios hizo al hombre? El fin principal del hombre es dar a Dios y gozar de Él para siempre. Y eso lo vamos a poder hacer en el cielo. Hay una ausencia más que debemos mencionar. Una que si yo les hiciera adivinar antes de que leyéramos Apocalipsis 21-22, sería, yo creo que la última cosa que pensaríamos que no va a haber en el cielo. Y a muchos de ustedes les va a dar mucho gusto,